Y si os acordáis, en el capítulo de la semana pasada, pues justamente aquí, en este cruce, hicimos un paréntesis para irnos a Oporto. Cambio de planes. Nos vamos. Pues sí, al final, después de la ruta de hoy, pues me apetecía venir a Oporto, verlo. Ya había estado y quería hacer una visita de estas un poco express. Que si no habéis visto los videoblogs, os los recomiendo para saber cómo ha empezado el día. Buenos días. Por la mañana. Son las 7 de la mañana. Así que ahora lo que toca es continuar. Eso sí, estamos a 37 grados. Una locura. Es lo que hay. Estoy recorriendo Portugal de punta a punta, por caminos, pistas y carreteras desconocidas. Durante todos estos días no va a ser nada fácil. Las altas temperaturas, caídas y todo lo demás lo van a poner un poco difícil. Empezamos. Primera pista. Vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. Hoy va a ser un día largo. Largo porque estoy empezando a las 2:30, o sea, es tarde. Quedan unas 5 horas de luz, 5 o 6 horas. Bajar presiones de neumáticos, porque si no, la moto me rebota mucho todo el rato. Ahora está en 1.8. Perfecto. Pues la verdad que estoy aquí arriba, en no sé dónde, y os quería hacer un plano de dron, pero no sé cómo, pues dejé el mando del dron encendido y está sin batería. Así que nos tendremos que conformar con esto. Y he bajado mucho las presiones, que por pistas lo agradezco mucho, pero estoy todo el rato con el run run de a ver si voy a pinchar. Y eso... Y también cuando hago algún tramo de carretera, pues también lo que hago es ir a punta de gas, porque yo no contaba con que hiciera tanto calor, ni hubiera hecho tantos kilómetros por carretera. ¡Wow! ¡Qué espectáculo!, ¿eh? Y eso, que me estoy quedando sin neumático trasero. La ruta de hoy es de tan solo 255 kilómetros, pero hay que contar que venimos de Oporto y ya llevo más de 200 kilómetros de enlace. La intención es llegar a Valle do Rosim, es decir, a Sierra de la Estrella. En principio, la ruta de hoy ha de ser fácil, y nuestro mayor enemigo, las altas temperaturas, pero bueno, eso ya lo veremos. ¡Qué espectáculo! ¡Wow! Y ahora concéntrate porque viene una bajada. Con piedra suelta. Aquí es cuando agradezco que el neumático esté más bajo, de presión. Mira hacia adelante. Vale. Lo tenemos. Os aseguro que la cámara no capta la pendiente de esta bajada, pero hay un buen desnivel. Pero esto tiene una bajada de la leche. Así que... ¡Uy, va! ¡Uy! Me comí la piedra. Sí que es cierto que esta tiene menos piedra, pero pendiente a verla, hayla. No sé si lo veis, pero si estamos a 39 grados. 39. ¡Yuhu! Y nuestra ruta no es solo por caminos, sino también por carreteras desconocidas o muy poco transitadas, que nos sirven de enlace de una pista a otra. Portugal me está sorprendiendo, de lo solitario que parece ser. Puedo estar varias horas encima de la moto sin cruzarme con nadie. Estoy encontrando mucha arena. Vale. Y ahora por aquí, por la piedra. Dale. ¡Dale! ¡Uf! ¡Qué pedregal!
Eso sí me ha cansado, ¿eh? Pensaba que se me caía la moto ahí y para sacarla iba a ser un drama, ¿eh? Uf. Así el terreno este cambia muchísimo. O sea, de golpe es tipo arena de playa, como un mar de rocas y luego pistas rápidas. Es que no hay quien lo entienda, pero mola. Hay huellas como de si hubiera pasado un 4x4, así que en caso de... Ups, en caso de pinchazo, pues podremos pedir ayuda. Me voy. He venido desde aquellas montañas, pues estamos aquí en una llanura que no hay nada. Parece desértico esto. Hombre, desértico y a 30 y tantos grados. Desde el terreno está bastante cambiante. Vamos a bailar. Que nos encontramos ocas en el camino. Mira cómo van. Venga, voy a aprovechar para avanzar un rato, que si no, hoy no voy a llegar a dormir a ningún sitio. Chao, pescado. Sigo avanzando y el terreno de esta zona de Portugal es muy cambiante y de repente me encuentro con esto. Una zarza. Vamos a mirar a dónde va la ruta, ¿no? Porque llevo 3 horas. 2 y pico o 3 horas y no sé ni a dónde voy. Y aparte de eso, también tengo que mirar dónde voy a dormir hoy, ¿no? Vamos a mirar. Creo que ya sé dónde vamos a dormir. Y cierran a las 9. O sea que guay. Voy a poner que llegamos a las 8. 50-50. ¿Será? ¿Esa fuente será potable? Bueno, pues si no fuera potable, lo sabremos en un rato o en unos días. Vamos a avanzar. Guau, ¿eh? Vale, y aquí... ¿Y es cuál? No sé si es esa o esta. Creo que es aquella. Es la primera vez que estoy utilizando Osman para navegar y todavía no lo tengo muy por la mano, así que a veces pasan estas cosas. Pues no, es la otra. Guau, qué vistas. Lástima del molino, si no... Si no fuera por el molino sería un lugar ideal para poder acampar. Tengo muchas ganas de acampar. Bueno, pues en breve tengo que empezar a buscar un sitio donde empezar a dormir, ¿no? Qué lástima que aquí hace bastante viento y no puedo volar el dron.
Porque hay unas vistas. Bueno, viento más el que genera los molinos. Es la primera vez que conduzco en moto por un parque eólico y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Wow. Voy a hacer una foto rápida. Hombre, ahora aquí estamos a 24 grados, ¿eh? Se está de lujo. Comparados a los 39 de cuando hemos empezado. Después de un día de tanto calor encima de la moto, se agradece rodar a 24 grados y con este airecito. Pues ese coche me ha cortado un poco el rollo, ¿eh? Pues tengo ganas de acampar. Bastantes. Pero sin historias. Google Maps me la vuelve a liar, innecesariamente. Me envía por un camino con bastante pendiente. Intento dar la vuelta, pero al final estoy tan cansado que decido continuar. Y al final pasa lo que tenía que pasar. Más tonto. Y al final del día. Joder. Se me ha metido la rueda delantera en esa rodera y... A ver cómo salimos aquí. Que además se ha quedado boca abajo, ¿sabes? Ahí, pendiente abajo. Venga. Ay, señor. Ay. Uy, que se me va. Uf. Se notan ya las horas, ¿eh? Vale, la moto arranca bien y no quema aceite. Estupendo. Pues va. A continuar. Aunque yo no quería venir por aquí. La verdad. Hay que ser tonto, ¿eh? Mira que hoy han habido trozos más complicados, otros que menos, pero se me va y se me cae en el sitio más fácil y más tonto. Ay, bueno. Sí. Madre mía, no, si al final del día va a ser entretenido. Venga, con un montón de arena. Venga, y volvemos al asfalto. Lo sé. No he debido levantar la moto de esa manera, pero estoy tan cansado que solo quería salir de ahí. Esta ruta está siendo espectacular, ¿eh? Al final he buscado un camping cerca. ¡Qué espectáculo! Y nada, pues para allí vamos. Espero que tengan sitio y que sigan abiertos. Puede que cierren a las 9, llegamos a las 8:15. Acabo de subir un puerto brutal, pero es que es un espectáculo, ¿eh? Portugal me está gustando muchísimo y también me está sorprendiendo con una variedad de paisajes espectacular.
Mira, y si me dicen que no hay sitio, por ahí me meto. Ha sido un día muy largo, pero ha valido muchísimo la pena. ¡Guau! ¡Qué espectáculo! Dice recepción para abajo. Vale. Tiendecitas. Después de un largo día en moto, por fin llegamos a Valle du Rosim, o mejor dicho, Valle de la Estrella. Hola. ¿Recepción? ¿Recepción? En internet ponía a las 9. Y después de hablar mi inglés perfectamente fluido de Oxford, nos hemos entendido. Hay lugar donde dormir. Yeah, in my tent, is possible? Lo del nivel de inglés es coña, por supuesto. Ok. Uf, pues por los pelos. La chica de la recepción ya se iba. Y por los pelos. No sé qué costará la noche, tampoco le he preguntado, pero a esas alturas del cuento no estoy para ir preguntando. Bueno, pues hemos encontrado sitio para acampar. Por los pelos, o sea, llevo de tardar un minuto más y no encuentro a nadie. Porque la chica de recepción ya se iba y dice que cierran a las 8 y internet ponía a las 9. Pero bueno, muy simpática. Me ha dicho, acampa donde tú quieras y mañana ya haces el check-in. Y hoy va a hacer frío, ¿eh? Esta noche. Volvemos a los cambios de temperatura, porque no sé si lo veis. Justamente ahí marca 16 grados. 16 grados ahora. Por la noche veremos. Otra cosa, tengo que he sacado esto así como he podido para que se seque. Porque estaba mojado de esta mañana, así que a ver si se seca algo. Mientras tanto voy a poner la tienda antes de que se vaya la luz, así que voy, que si no a ver quién la monta. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete, compártelo y diles que lo compartan. Por cierto, si te quieres enterar antes que nadie de las cosas, sígueme en Instagram. Buenas noches.